Buen día para todos los estudiantes del curso de Matemáticas Básicas. Mi nombre es Mauricio Fernando Bravo Estrada. Soy profesor catedrático asistente de la Universidad de Córdoba. Soy matemático, egresado de esta institución. Y este semestre pues tengo el gusto de dictar el curso de Matemáticas Básicas. Espero que sea un curso práctico, un curso tratar de hacerlo lo más sencillo posible y un curso pues donde establezcamos buenas relaciones en el sentido de respeto y de su rendimiento, ¿no? La idea aquí es que ustedes pues, alcancen las competencias que están estipuladas para este curso. En su plataforma en Cintia, en Moodle, les colgué el F2088. Ese documento pues no es más que la planeación de las clases. Ahí están estipuladas todas las competencias que ustedes tienen que alcanzar y la temática a desarrollar durante este semestre en este curso. Entonces les doy la bienvenida y pues iniciamos con la temática que vamos a trabajar. El primer tema que vamos a abordar aquí son los sistemas numéricos. ¿Listo? Los sistemas numéricos no son más que los conjuntos con los que nosotros sacamos cuenta, con los que contamos, con los que indirectamente manoseamos día a día. El primer sistema numérico pues, que uno conoció en sus estudios básicos fue el conjunto de los números naturales. ¿Listo? El conjunto de los números naturales entonces se denota con la letra n y se define de manera extensiva como les estoy mostrando aquí. Tiene un inicio que es el número 1 y pues no tiene un final 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. ¿Listo? Es un conjunto infinito. Si tú me das un número natural, pues yo te voy a poder encontrar un número natural más grande. ¿Listo? Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es infinito. Tiene un comienzo, más no tiene un final. Estos conjuntos tienen unas operaciones, ellos heredan unas operaciones, pero cuando entremos al conjunto más grande, ahí les voy a explicar cada una de esas operaciones. ¿Listo? Salvo cuando esté con el conjunto de los números enteros. El siguiente conjunto entonces es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, como alguna vez lo han visto, se denota con la letra Z y se define como la unión de los números negativos, el 0, y los números positivos o los enteros positivos. ¿Listo? Los enteros negativos los denotamos con una Z y un negativo de esta forma arriba, ¿no? A la derecha de Z. Entonces, es un conjunto que no tiene un comienzo. Miren que él es infinito hacia la izquierda y tampoco tiene un final. Entonces es infinito hacia la izquierda e infinito hacia la derecha. ¿Listo? Conjunto Z se define como la unión, entonces simbólicamente, de los números negativos unido con el 0, unido con los números naturales. Esta es la definición de los números enteros. Los números enteros, como les estaba comentando, poseen operaciones. La primera operación que uno aprendió fue la suma, ¿no? Entonces la suma tiene dos casos: suma de enteros de igual signo y suma de enteros de diferentes signos. Cuando usted va a sumar enteros de igual signo, como es el caso aquí, por ejemplo, vamos a sumar menos 170 más menos 480 más menos 200. Lo primero que vamos a fijarnos es que tienen el mismo signo, todos son negativos. Para sumar este tipo de cantidades, usted suma los números normalmente, 170 más 480 más 200, colocas la cantidad y después le colocas el signo que poseen todos los sumandos. ¿Listo? En este caso, el resultado tiene que ser negativo. Voy a obtener menos 850. El segundo caso es la suma de enteros de diferentes signos. Para sumar enteros que tienen diferentes signos, como vamos a hacer ahora en este ejemplo, por ejemplo, vamos a sumar menos 45.862 más 38.760. Hay algo que se llama entonces el valor absoluto. ¿Listo? El valor absoluto no es más que trabajar la cantidad
ignorando los signos. Es decir, aquí voy a trabajar con 45.862 y 38.760 como si fueran números naturales. En este caso, el número que tiene mayor valor absoluto va a ser 45.862 y el que tiene menor valor absoluto va a ser 38.760. Cuando voy a sumar números enteros de diferentes signos, entonces lo que voy a hacer es una resta. Al más grande le vas a quitar el más pequeño. Una resta como nos enseñaron en los estudios básicos. Entonces 45.862 menos 38.760. Eso me va a arrojar una cantidad que voy a escribir aquí. Y al final a esa cantidad pues debo cuadrarle un signo. ¿Qué signo voy a cuadrar? El signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso 45.862 dijimos que tenía el mayor valor absoluto y por ende colocamos el signo negativo para un total de menos 7.102. ¿Listo? Este tipo de operaciones se las aclaro porque suelen confundir a los estudiantes cuando aparecen ya expresiones algebraicas. Allá también vamos a operar de la misma forma. Entonces deben tenerlo claro aquí, desde ya. La siguiente operación es la resta o sustracción de números enteros. Pues para restar números enteros tiene un algoritmo, ¿no? Recuerden que la resta tiene dos partes, un minuendo y un sustraendo. Este signo que ustedes ven aquí es el signo que me indica que estos dos números están restando. ¿Listo? Entonces el algoritmo me dice que al minuendo, el minuendo, debo escribirlo igual. ¿Listo? Miren entonces que aquí lo voy a escribir igual. El signo de la resta, lo voy a convertir en el signo de la suma. Es decir, la resta se convierte en una suma. Y al sustraendo le voy a cambiar el signo. Nótese que aquí el sustraendo es negativo, o sea que acá debo escribirlo positivo. Miren que aparece ahora positivo. Y ahora pues tengo una suma de números enteros de diferentes signos, ¿no? Entonces recuerden cómo se les explicó en el caso de la suma. Te hace una resta, al que tenga mayor valor absoluto le quita el que tiene menor valor absoluto y colocas el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso el resultado tiene que ser positivo. Vamos a obtener 324. En el siguiente ejemplo vamos a restar menos 78.240 y vamos 78.240 y 92.456. El minuendo es negativo, el sustraendo es positivo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, este número que va a tener menor valor absoluto y este va a tener mayor valor absoluto. Entonces usted escribe el primer número que viene siendo el minuendo, lo voy a escribir igual. El signo de la resta lo cambio a más. Y el signo, le cambio el signo al sustraendo. En este caso dijimos que el sustraendo es positivo. Este signo que está aquí es el signo que me está indicando que estos dos números están restando. ¿Listo? Entonces en ese caso lo voy a escribir negativo acá. Entonces miren que ahora tengo una suma de enteros de igual signo. Para sumar enteros de igual signo dijimos que sumábamos las cantidades normalmente y el resultado heredaba el signo que poseían los sumandos. Entonces vamos a obtener acá la cantidad de menos 170.696. Así se define entonces la resta de números enteros. La siguiente operación pues es la multiplicación de números enteros. Para multiplicar números enteros pues debo saber operar las cantidades como aprendimos en nuestros estudios básicos y a eso añadirle la regla de los signos. ¿Listo? La regla de los signos no es más que cuando multiplique signos de igual enteros que tengan el mismo signo, siempre voy a obtener resultado positivo. Y si multiplico enteros de diferentes signos, siempre voy a obtener resultado negativo. Miren entonces, aquí está la regla de los signos. Positivo con positivo da positivo, negativo con negativo positivo, positivo con negativo negativo, negativo con positivo negativo. Esa es la regla de los signos. Entonces miren que aquí les muestro un ejemplo. Vamos a multiplicar estas cantidades.
menos 4 por menos 10 por menos 7. Usted multiplica las cantidades normalmente. 4 por 10 daría 40, por 7 daría 280. ¿Listo? Entonces ahora cuadras el signo, negativo por negativo, positivo, positivo por negativo. Mi resultado pues tiene que ser negativo, para un total de menos 280. Lo mismo cuando multiplico menos 260 por menos 4 por 2 por 40. ¿Listo? Resuelvo la multiplicación numérica normalmente. Y multiplico los signos negativo por negativo, en este caso positivo, con los otros dos que es positivo, pues me va a dar positivo el resultado. En este caso obtenemos 83.200 como resultado. Para la división de enteros, pues entonces es lo mismo. Voy a operar las cantidades normal, saber dividir, como se nos enseñó en los estudios básicos. Y voy a aplicar la regla de los signos de la multiplicación. Aquí es válida también. Entonces en este caso voy a dividir menos 280 entre menos 70. Negativo entre negativo, el resultado me tiene que dar positivo. ¿Listo? 280 entre 70 es igual a 4. Entonces voy a tener 4. En un segundo ejemplo vamos a dividir 3600 entre menos 900. Entonces voy a tener ahora un entero positivo y uno negativo. Positivo por negativo me va a dar negativo. Y 3600 entre 900, entonces voy a obtener como resultado menos 4. Esa es la división de números enteros. El tercer conjunto que vamos a ver es el conjunto de los números racionales. ¿Listo? Entonces este conjunto se denota con la letra Q, esta Q que ustedes están viendo, y se define como el conjunto de todos los números de la forma A sobre B, donde A es un número entero y B también es un número entero, pero el B no puede ser igual a 0. ¿Listo? Todo número que tenga esta forma se denomina número racional. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa idea, vemos entonces que tengo menos 4 quintos. Menos 4 es un número entero, está en la parte de arriba. 5 es un número entero, diferente de 0. Entonces tengo un número sobre otro, un entero sobre otro entero. Quiere decir que tiene la forma de un número racional. Por lo tanto, menos 4 quintos pertenece a Q, al conjunto de los números racionales. Lo mismo pasa con un medio. Nótese que tienes 1 arriba, es un entero, 2 abajo, es un entero y es diferente de 0, entonces tiene la forma de todos los números racionales. 10, pues también tiene la forma de una fracción, ¿no? 10, cuando me entregan un número así solo, imaginariamente siempre tiene el 1 debajo como denominador. Entonces lo puedo reescribir así. Por lo tanto tengo 10 arriba que es un entero y 1 abajo que es un entero también diferente de 0. Por lo tanto, cumple con la definición de los racionales y pertenece aquí. También están los números decimales infinitos periódicos. Los números decimales infinitos periódicos tienen dos casos. Uno que sería decimal infinito periódico puro. Entonces, los números decimales son periódicos porque hay un número que se repite. ¿Listo? En la parte decimal. En este caso, miren que aquí tengo 2.3333. El número que se repite es el 3. A ese número que se repite se le llama periodo. ¿Listo? Nótese que es infinito. Estos puntos suspensivos lo hacen infinito. Una forma es escribirlo así o otra forma es escribirlo 2.3 y al 3 se le coloca una raya arriba. Eso quiere decir que es infinito periódico y que el periodo es 3. Entonces, están los decimales infinitos periódicos puros. ¿Cuáles son los puros? Los puros son los que tienen el periodo inmediatamente después del punto o coma decimal. Nótese que aquí el 3, que es el periodo, está inmediatamente después del punto decimal. Por lo tanto, este es un decimal infinito periódico puro. ¿Listo? También pertenece a los racionales porque existe un algoritmo que lo permite reescribir como un número fraccionario. ¿Listo? Como un número sobre otro. Este segundo número decimal que aparece aquí es un número decimal, se cataloga como periódico mixto. ¿Listo? ¿Por qué es mixto? Nótese que el periodo aquí es 2, es el número que se va repitiendo. Es mixto porque
hay cifras que se interponen entre el punto coma decimal y el periodo. En este caso hay dos cifras, que es el 4 y el 5, por lo tanto es mixto. También pertenece a los números racionales porque se puede escribir como una fracción a través de un algoritmo. Los decimales finitos también son números racionales, son fáciles de convertir a fracciones. ¿Listo? Entonces, todos estos tipos de decimales pertenecen a los números racionales. Entonces, nótese que usted puede tener la siguiente relación. Nos damos cuenta que los naturales, todos los naturales están contenidos en los enteros. Los enteros están contenidos en los racionales. Entonces se da esta relación, ¿no? Naturales en los enteros, enteros en los racionales, naturales en los racionales. Toda esta relación de contenencia se cumple. El siguiente conjunto que aparece es el conjunto de los números irracionales. ¿Listo? El conjunto de los números irracionales entonces se va a denotar con la letra I, una I de este estilo. Y se define como el conjunto de todos los decimales infinitos no periódicos, es decir, todos los decimales infinitos que no puedo transformarlos en fracciones. Esos son los números irracionales. El primer número irracional, pues el más famoso, que unos alguna vez en su vida lo han tropezado, es el número pi. Se escribe como 3.1415926536. Es un número decimal infinito. Miren que no es periódico, no hay ningún número, ningún patrón repetitivo después del punto decimal. ¿Listo? Entonces se llama irracional. Otro número irracional es la raíz cuadrada de 2. Si ustedes se la introducen en la calculadora, pues también van a obtener un número decimal infinito, no periódico. Raíz cuadrada de 5. Si usted toma cualquiera de los números racionales anteriores, lo multiplicas por 2 o cualquier número entero, automáticamente generas un nuevo número irracional. Por lo tanto, el conjunto de los números irracionales es infinito, porque si usted juega con todos los enteros son infinitos, eso te va a generar un número infinito de números irracionales. Otro número famoso es el número Euler. Euler es igual al 2.7182828182, también es un decimal infinito no periódico. No lo puedo escribir como una fracción. Existe un conjunto que lo vamos a denominar el universal. ¿Listo? Un conjunto más grande que todos estos mencionados anteriormente. Se llama el conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales, aquí hay un mapa que más o menos los describe. Vas a tener el conjunto de los racionales por un lado y el conjunto de los irracionales por el otro. Los racionales y los irracionales no se tocan, no tienen nada en común. Son conjuntos disyuntos, su intersección es vacía. ¿Listo? Entonces, dentro de los racionales están contenidos los enteros, como les mostré en la relación anterior, y dentro de los enteros están los números naturales. Entonces, los números naturales están contenidos en los enteros y los enteros están contenidos en los racionales. Los números reales, entonces, simplemente es la unión de los racionales con los irracionales. Así se define el conjunto de los números reales. Miren que aquí están, con este mapa ustedes pueden ubicar las relaciones entre esos conjuntos. Entonces aquí está la definición de los números reales. Como les dije, los números reales se definen como la unión de los racionales con los irracionales. Siguiendo con los números reales, también aparecen lo que son las operaciones con los números reales. ¿Listo? Les dije que también aparece la suma. Entonces aquí más que todo les voy a recordar la suma de los fraccionarios, que también es algo que vamos a utilizar más adelante y que es vital que ahora quede claro. En la suma de números fraccionarios aparecen fracciones heterogéneas, es decir, fracciones que tienen diferente denominador. Cuando usted va a sumar dos fracciones heterogéneas, fracciones con diferente denominador, pues uno primero multiplica los elementos de la diagonal principal, en este caso A por D, mírelo donde aparece, y le sumas el producto de los elementos de la diagonal secundaria, B por C. ¿Listo? Dividido, ¿sí? Vas a colocar como denominador el producto de los dos denominadores. Esto en el caso de fracciones heterogéneas. Sumas y automáticamente vas a tener la
fracción resultante. Cuando las fracciones son homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, solamente opero la parte de arriba, ¿no? En este caso A más B, y dejo el mismo denominador. Esa es la parte más sencilla de suma de los fraccionarios. Para la resta, cuando las fracciones son heterogéneas, pues también es algo parecido a la operación número 1, ¿no? A la fórmula número 1, solo que en vez de sumar, ahora voy a restar. Multiplico los elementos de la diagonal principal, A por D o D por A, y dónde está, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, B por C o C por B, sobre el producto de los denominadores, que es B por D. Cuando son homogéneas y estoy restando, pues sucede lo mismo, solamente opero las cantidades de arriba, A menos B, y dejo el mismo denominador. Para el producto, cuando usted esté multiplicando dos fracciones, miren, como es el caso, pues la regla es multiplicar los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Numerador por numerador y denominador por denominador. Y eso me da el resultado de esa multiplicación, una fracción. Cuando vas a dividir, miren que aquí voy a dividir la fracción A sobre B entre C sobre D. Entonces escribe la primera fracción igual, miren dónde está A sobre B. La división se convierte entonces ahora en multiplicación de fraccionarios, con el pequeño detalle de que la segunda fracción hay que cambiarle el orden. ¿El orden en qué sentido? Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Por lo que es numerador se convierte en denominador y lo que es denominador en numerador. Entonces miren que ya aquí tengo C sobre D y acá me va a quedar D sobre C. Se hizo el intercambio. Y aplico entonces aquí la fórmula para multiplicar fraccionarios. Los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Para obtener AD sobre BC. Listo, entonces les muestro cómo se relacionan con ejemplitos esas fórmulas, cómo se aplican más bien. Entonces, cuando voy a sumar fraccionarios, permítame un momento aquí, configuro. Cuando usted va a sumar fraccionarios de diferente denominador, por decirlo así, 5 tercios más un cuarto. Entonces, la regla me dice, miren que aquí son dos fracciones heterogéneas, tienen diferente denominador. Entonces multiplico los elementos de la diagonal principal, que sería 5 por 4, para un total de 20, más los productos de los elementos de la segunda diagonal, o diagonal secundaria, 3 por 1, que me va a dar 3, sobre el producto de los dos denominadores, que en este caso sería 3 por 4, para un total de 12. O sea que voy a tener aquí la fracción 23 sobre 12. Esa sería la fracción resultante. Si usted tiene entonces más de dos fracciones, digamos que tienes esta, entonces lo que hay que hacer es irlas asociando de dos en dos, ¿no? 5 tercios, yo asocio las dos primeras, un cuarto más un medio. Entonces ya yo sé que estas dos con el proceso anterior me dieron 23 sobre 12, resuelvo esa suma y simplemente se la sumo a la que viene, ¿no? Nuevamente aplico la fórmula, 2 por 23 sería entonces 46 más 12 por 1, 12, sobre 12 por 2, 24. Sumo y entonces voy a tener 58, ¿no? Como resultado, sobre 24. Recuerden que siempre usted puede simplificar, ¿no? Mitad de 58, entonces sería 29, ¿no? Y mitad de 24 sería 12. Entonces la fracción simplificada es 29 sobre 12. Y ese sería el resultado. Entonces con la propiedad asociativa, usted puede sumar todos los fraccionarios que desee. Simplemente los va juntando de dos en dos. Para la resta, pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces supón que tú tienes ahora 5 cuartos menos un tercio, por decirlo así. Entonces multiplico los elementos de la diagonal principal. Miren esto que están aquí, 5 por 3 sería 15, menos 4 por 1, 4, sobre
4 por 3, multiplico los dos denominadores, me daría entonces el denominador de mi fracción que busco. 15 menos 4 pues sería entonces 11 dividido sobre 12. Y allí queda terminada la operación. Cuando voy a sumar, pues como les dije, fracciones que tengan el mismo denominador o fracciones homogéneas. Miren, como en este caso, todas tienen como denominador A2. Entonces sumas simplemente los de arriba y colocas el mismo denominador. Entonces sería 5 más 1, 6, más 7, 13, sobre 2. Y ahí obtengo el resultado. Si vas a restarlo, pues también sería lo mismo, ¿no? 14 sobre 3 menos 17 sobre 3. Entonces usted va a hacer esa resta, ¿no? 14 menos 17 te daría menos 3 sobre 3. Simplifico y eso te va a dar entonces menos 1. ¿Listo? Voy a hacer la resta. Recuerden que ya sabemos operar números enteros, entonces aquí el orden pues no me va a alterar nada. Ya yo sé operar bien esos números, esas cantidades. Entonces ahí tenemos los ejemplos para la suma heterogénea y la suma homogénea. Les voy a mostrar ahora la multiplicación, ¿no? Entonces para la multiplicación dijimos que usted no necesita que sean heterogéneas, homogéneas, para todas se les da el mismo trato. Entonces voy a multiplicar estas dos fracciones, simplemente voy a multiplicar los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Y eso me va a dar un total entonces de 6 por 1, 6 sobre 7 por 4, 28. Simplificando, mitad de 6, 3, mitad de 28, 14. Entonces la fracción generatriz es 3 sobre 14, o la mínima, ¿no? Así, igual si tengo varias fracciones, un medio multiplicado por 4 tercios, multiplicado por 2 quintos, entonces aplico el mismo algoritmo, ¿no? La misma fórmula. 1 por 4, 4 por 2, 8, sobre 2 por 3, 6, por 5, 30. Mitad de 8, 4, mitad de 30, 15. Entonces me va a quedar aquí 4 sobre 15 cuando simplifico. ¿Listo? Esa es la multiplicación de fraccionarios. Cuando vas a dividir, supóngase que usted tiene 5 medios y le piden ahora divídalo entre 4 tercios. ¿Listo? Entonces lo que yo les dije a ustedes es que pueden, se escribe la primera fracción igual, 5 medios. Voy a multiplicar, la división se convierte en multiplicación. Entonces lo que hago es intercambiar el orden en esta fracción. ¿Listo? Entonces me va a quedar 3 arriba y el 4 abajo. Y multiplique 5 por 3, 15, sobre 2 por 4, 8. Y ese es el resultado. Si te entregan una fracción, o perdón, una división de este estilo, usted también puede reescribirla, ¿no? 5 medios, si te parece más cómodo, 5 medios entre 4 tercios es igual. Pues puedo escribir la fracción arriba, 5 medios, sobre 4 sobre 3. Y lo que se le dice popularmente ley de la orejita, ¿no? Entonces los medios con medios y los extremos con extremos. Multiplicando, ¿no? 5 por 3 me daría 15 sobre 2 por 4, 6. Perdón, 2 por 4, 8. ¿Listo? Entonces miren que obtengo la misma fracción. Es otra forma de trabajarlo. Otro ejemplo podría ser, entonces usted tiene 6 y lo vas a dividir entre un cuarto. Entonces nótese que 6 tiene al 1 debajo, ¿no? Entonces sería 6 sobre 1 por intercambio el orden de la segunda fracción, que sería 4 sobre 1. Eso sería 6 por 4, 24 sobre 1 por 1, 1. O sea, para un total de 24. Puedo hacer así. ¿Listo? Cualquiera forma como la haga, pues después que esté clara no me tiene que llevar a ningún error y con la que ustedes se sientan cómodos.
Entonces allí queda establecida las fórmulas para operar fraccionarios. Entonces quiero que tengan claridad con eso. Más adelante nos van a aparecer fraccionarios y ya pues ustedes van a tener esa claridad cuando están dividiendo, cuando están multiplicando, cuando estén restando, cuando estén sumando, saber resolver en cada situación. En los números reales también aparece otra operación que es la potenciación. Entonces la potenciación, para explicarles un poco en qué consiste la potenciación, o recordarles más que todo en qué consiste la potenciación, pues les explico aquí, o les señalo. Cuando usted tiene 5 elevado a la 3, pues eso, si yo lo quiero resolver, simplemente voy a multiplicar 5 por 5 por 5 3 veces para un total de 125. Recuérdese que el número que está arriba se llama exponente. El número que está abajo se llama base. Y al resultado de la potenciación se le conoce como potencia. ¿Listo? Todas esas partes entonces tienen una función. El exponente me indica cuántas veces repito la base en la multiplicación. En este caso 3 veces. Y el resultado pues ya les dije que se llama potencia. Se saca de la multiplicación que yo haga ahí. Siempre hay que tener claro las funciones, ¿no? Porque el error que se suele cometer es que a algunos cuando se les pregunta cuánto es 5 a la 3, lo que hacen es multiplicar el 5 por el 3 y me dicen que es igual a 15. No, hay que tenerla clara. El de arriba me indica cuántas veces repito la base en la multiplicación. Entonces, la potenciación también tiene unas propiedades, ¿no? Una primera propiedad que se llama producto de potencias de igual base. Si tú tienes una potencia x a la m y la multiplicas por x a la n, miren que ambas son potencias y tienen la misma base, pues la propiedad te dicta que dejas la misma base, dejas la base en común, que en este caso es x, y sumas los exponentes. ¿Listo? Es decir, si usted ahora tiene acá, por decirlo así, bueno, yo les coloco, simplifiquen la siguiente expresión: 5 a la 4 por 5 a la 3 por 5 a la 2 por 5. Usted lo que va a hacer es, inmediatamente notó que todas tienen la misma base, que en este caso la base es 5. La propiedad entonces le dicta, coloque la misma base y sume los exponentes. Entonces tú vas a sumar 4 más 3 más 2 más el exponente de 5. Cuando me entregan algo que no tiene nada escrito arriba, imaginariamente está el 1 aquí. Entonces, sumo, ¿no? Sería entonces 5 a la, aquí 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Sería 5 a la 10. Así se aplica esa propiedad. Si tienes y a la 8, y a la 7, y a la menos 3, porque también puedo tener exponentes negativos, entonces hago la misma operación, sería y a la 8 más 7 más menos 3. Y resuelvo, sería y, 8 más 7, 15, más menos 3, sería 12. Entonces, así se aplica esa primera propiedad, producto de potencias de igual base, que es esta que están viendo aquí. Una propiedad número 2, que va a ser entonces parecida a esa, va a ser entonces el cociente. Ahora no el producto o la multiplicación, sino el cociente de potencias de igual base. Entonces que aquí tengo la potencia x a la m dividida por la potencia x a la n. La propiedad me dice entonces que usted tiene que escribir la misma base y restar los exponentes. Importante el orden como resto los exponentes. El exponente de la potencia de arriba menos el exponente de la potencia que está abajo. Ese orden no lo puedo cambiar. ¿Listo? Entonces usted tiene 5 a la 3 dividido entre 5 a la 4, ¿no? Entonces la propiedad me dice que dejo la misma base y lo que voy a hacer es una resta. El exponente de la potencia de arriba, que es 3,
le resto el exponente de la potencia de abajo, que es 4. Y entonces eso va a darme 5 a la menos 1. ¿Listo? Eso sería el resultado al aplicar esa propiedad. Con variables. Usted tiene entonces z a la 17 sobre z a la 15. Entonces miren que estoy dividiendo potencias de igual base, escribo la misma base que es z y resto los exponentes 17 menos 15 para un total entonces de z elevado a la 2. Y con eso he simplificado la expresión. Ahora se pueden mezclar, ¿no? Póngase que usted tiene a la 3 por a la 8 sobre a la 2 por a la 3. ¿Listo? Entonces mire que aquí voy a mezclar. Arriba es un producto, abajo es un producto. Entonces yo lo primero que voy a hacer es aplicar la propiedad del producto de potencias de igual base. Escribo la misma base que es A y sumo los exponentes. 3 más 8, 11. En la parte inferior sucede lo mismo. Escribo la misma base que es A y sumo los exponentes. O sea que me queda A a la 5. Ahora tengo un cociente de potencias de igual base. Miren que para aplicar aquí, para pasar a esta igualdad, lo que hice fue que apliqué la propiedad número 1. Ahora voy a aplicar la propiedad número 2 de la potenciación. Esa propiedad lo que me dice entonces es que escribe la misma base y resta los exponentes. 11 menos 5 sería igual a la 6. Y listo. Queda automáticamente simplificada la expresión. Y esa es la idea, ir mezclando las propiedades a medida que las vamos aprendiendo, las vamos afianzando, haciéndonos a ellas. Otra tercera propiedad es que todo número elevado a la 0 da 1, siempre y cuando ese número no sea el 0. Es decir, que ese número tiene que ser diferente de 0. 1230 elevado a la 0 da 1, menos 4570 elevado a la 0 da 1, 4 a la 0 da 1, pero si elevas 0 a la 0, entonces no existe. Eso no está definido. ¿Listo? Por eso es que se pone esta condición. La base tiene que ser diferente de 0. Eso es lo que me dice esa propiedad. La propiedad número 4, entonces viene siendo potencia de un producto. Usted tiene dos números x y y multiplicando y les digo elévenlo a la n. Usted lo que puede hacer es distribuir el exponente para cada uno de los factores. O sea que te va a quedar x a la n por y a la n. ¿Listo? Entonces si tenemos, por decirlo así, 4 por y por m, y me dicen ahora elévalo a la 3, pues entonces yo este 3 lo puedo distribuir para cada uno de estos números. Nótese que estas tres expresiones están multiplicando, ¿no? Entonces me va a quedar 4 a la 3 por y a la 3 por m a la 3. Y asunto culminado. Para la siguiente propiedad, entonces ya no es el producto, sino que ahora tú tienes el cociente de x y y, la división de x entre y. Y te dicen elévalo al exponente n. Entonces lo que puedo hacer es distribuir ese exponente para el numerador, quedándome x a la n, y para el denominador quedándome y a la n. ¿Listo? Entonces si tú tienes 5 medios elevado a la 5, tú puedes resolver esto elevando el numerador 5 a la 5, miren, le distribuyo el exponente, y 2 a la 5. ¿Listo? Y procedo a resolver. Entonces aquí está aplicada con un ejemplo la propiedad número 5. Propiedad número 6.
La propiedad número 6 se llama potencia de una potencia. Entonces usted tiene una potencia x a la n y les digo ahora, bueno, eleven esa potencia a la m, o sea, una potencia elevada a otro exponente. Lo que uno hace es dejar la misma base, que es x, y simplemente multiplicas los exponentes. Listo, si usted tiene 5 a la 3 y te digo, eleva eso a la 2, entonces te va a dar, deja la misma base que 5 y multiplicas los exponentes. 3 por 2, 6. Tienes 4 a la 2, elevado a la 3, elevado a la 5. Entonces dejas la base, que es 4, y multiplicas los exponentes. 2 por 3, 6, por 5, 30. O sea que me queda 4 a la 30. ¿Listo? Esa sería potencia de potencia de potencia. Y siempre, no importa cuántas potencias me coloque, y vea hasta el caso, usted va a hacer lo mismo, multiplique los exponentes. Entonces esas serían las propiedades de la potenciación. Me pueden colocar expresiones, por eso les digo, aquí ya uno empieza a jugar con la creatividad. Usted puede tener ahora, digamos que tienes x a la 3, y a la 4, x a la 10, sobre x a la 2, y a la 8. Vamos a colocarle aquí un y a la 2. Un x a la 3 y un y. Todo esto elevado a la 4. Entonces me dicen, simplifica esta expresión. Ah, bueno, ya te empieza a jugar aquí. Escoge el camino que le sirva. Entonces yo lo que voy a hacer es, como las expresiones de arriba están multiplicando, yo las puedo conmutar. Es decir, me puede quedar x a la 3 con x a la 10. Junto las x con las x y las y con las y. Y a la 4 y y a la 2. Hago lo mismo abajo, o este exponente no lo voy a tocar, el corchete no lo toco, lo voy a dejar quieto. Acá junto entonces las x también, x a la 3, perdón, x a la 2 con x a la 3, y a la 8 con y a la 1. Es igual, entonces aplico producto de potencias de igual base. Miren que estas dos tienen la misma base. La propiedad me dice que deje la base x y sume los exponentes. 3 más 10, 13. Para la y aplico la misma propiedad, deja la misma base y suma los exponentes, sería y a la 6. Con la x entonces te queda x a la 5, para la y en la parte de abajo me quedaría y a la 9. Todo esto elevado a la 4. Esto es igual entonces, miren lo que puedo hacer aquí. Entonces, aquí esto es un cociente, ¿no? Esto sería un cociente de potencias de igual base, si la miro por la parte de las x. Entonces la propiedad me dice que escribo una sola x y resto los exponentes. Tienes 13 y te quitan 5, pues te quedan 8, ¿no? Para la y hago lo mismo, me queda y, miren con estas dos y. Tienes 6 y te quitan 9, me quedan menos 3. Todo elevado a la 4, porque recuerden que el corchete aún no lo he tocado. Entonces ahora tengo dos expresiones multiplicando elevado a una potencia. Lo que puedo hacer es distribuir ese exponente. Aquí me queda x a la 8 elevado a la 4 y y a la menos 3 elevado a la 4. Eso es igual entonces a x, multiplico los dos exponentes, 8 por 4, 32. Y acá me queda entonces menos 3 por 4 sería menos 12. Y ahí obtengo una expresión más simplificada. Obviamente no me pueden quedar exponentes negativos. Ya les muestro por qué. Estaba ignorando una propiedad que me faltó darles aquí. Permítanme un momento y borro acá la pizarra. La propiedad que me faltó por darles sería una séptima propiedad. Es la de exponente negativo. ¿Sí? Si usted tiene x sobre y elevado al exponente menos n. Entonces, siempre que a usted le aparezca un exponente negativo, usted tiene que simplificar, es decir, convertirlo a positivo. ¿Cómo lo convierto a positivo? Entonces hago un intercambio, lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. O sea que aquí escribo y sobre x elevado a la n y automáticamente le cambio el signo a la n.
Entonces, si tú tienes 5 sobre 3 elevado a la menos 2, para convertir el exponente en positivo, pues simplemente escribes 3 sobre 5 elevado a la 3, a la 2. Si tienes 4 elevado a la menos 5, por decirlo así, entonces recuerden que esto lo puedo escribir como 4 sobre 1 elevado a la menos 5 y intercambio el orden. Sería 1 sobre 4 elevado a la 5. Esa es la propiedad del exponente negativo. Entonces, para seguir simplificando acá, aquí me va a quedar entonces y a la 32. Y lo que hago es escribir esto como y sobre 1 a la menos 12. Y eso es igual entonces a x a la 32. Aplico la propiedad del exponente negativo y me queda 1 sobre y elevado a la 12. Y hasta aquí queda mi problema. Ya eliminé el exponente negativo. Esas son las propiedades de la potenciación. Y como les dije, una vez se les proponga un ejercicio de simplificar, usted tiene que primero afianzar, dominar bien cada una de ellas y después jugar con la creatividad de cómo las puedo mezclar. Bien, la siguiente operación que aparece entonces se llama la radicación de números reales. ¿Listo? La radicación está asociada a la potenciación. Si yo sé potenciar a la perfección, no voy a tener inconvenientes con esta operación. Entonces, por lo menos que, supónganse que a mí me mandan a calcular la raíz cúbica de 125. ¿Listo? Recuérdese que usted en la potenciación lo que hace es 5 a la 3 es igual a 5 por 5 por 5, que me daría 125. ¿Listo? Entonces nótese que la potencia se trasladó a el radicando. ¿Listo? El exponente se trasladó al índice. ¿Listo? Se convierte el índice en la radicación. Y pues obviamente el resultado acá tiene que ser la base. En este caso, raíz cúbica de 125 es 5. Listo, toda la radicación lo que me pide como resultado es escribir la base. Un número que al elevarlo a la 3 me dé 125. Entonces eso es lo que hace la radicación. Si me piden la raíz cuarta de 16, entonces tú vas a buscar un número que al elevarlo a la 4 te dé 16. En ese caso sería el número 2. El resultado aquí es 2. En eso consiste la radicación, para recordarles un poco. Bien, entonces esta operación pues también trae sus propiedades. La primera propiedad es la que me permite a mí reescribir potencias como raíces o raíces como potencia. Si usted tiene x elevado a la m sobre n, entonces esto lo puedo reescribir como una raíz. El índice que voy a colocar aquí va a ser el denominador del exponente fraccionario, o sea que aquí iría n. El número x viene siendo mi cantidad radical y le debo colocar un exponente. El exponente va a ser el numerador del exponente fraccionario, o sea que sería m. Eso es lo que me indica la fórmula. Entonces, si ustedes les entrego 5 elevado a la 1/3, escríbalo como una raíz. Bueno, entonces esto sería, escribo el símbolo de la raíz, debo colocar un índice. El índice en este caso es el número 3. La cantidad subradical o el radicando es 5. Y el exponente pues tiene que ser el numerador del fraccionario, en este caso 1, automáticamente convertido en raíz. Si tengo por lo menos y elevado a la 2 noveno, escríbalo como una raíz. Usted va a escribirme la raíz novena de y. El exponente que va aquí va a ser el numerador del exponente fraccionario, o sea que sería raíz novena de y a la 2. ¿Listo? Si ahora me dicen escriba esta raíz como una potencia, usted va a escribir entonces la cantidad subradical, que es z, y sé que arriba va a ir un fraccionario. ¿Listo? ¿Quién va como numerador? Pues el exponente de la potencia, que sería 4. ¿Quién iría como denominador? El índice. O sea que tendría z elevado a la 4 sobre 13. Eso es lo que me indica esa propiedad.
Aparece una propiedad número 2 que me dice que si tengo dos números multiplicando y me mandas a hallar la raíz enésima de esos dos números, siempre y cuando estén bien definidas, decir que le puedo calcular esa raíz. Entonces yo puedo particionar la raíz para cada uno de los factores. Raíz enésima de x por raíz enésima de y. Es lo que me quedaría ahí. Entonces supongamos que tenemos x por y por z al cuadrado a la 3 y yo les digo, bueno, calcúlenle la raíz quinta a toda esa multiplicación. Entonces usted para aplicar esta propiedad lo que va a hacer es particionar la raíz. O sea que me queda raíz quinta de x a la 2 por la raíz quinta de y por la raíz quinta de z a la 3. ¿Listo? Entonces allí queda aplicada la propiedad. Una propiedad número 3, que es parecida a la segunda, solo que ahora no estoy multiplicando, sino dividiendo. Tengo el número x dividido por y me mandan a calcular la raíz enésima de esa división o de ese cociente. Entonces la propiedad me dice que puedo particionar la raíz para el numerador, raíz enésima de x, sobre la raíz enésima de y. ¿Listo? Entonces si usted tiene 5 cuartos y le mandan a hallar la raíz cuadrada, cuando usted no escribe ningún número aquí, se supone que va como índice el 2. La raíz cuadrada puedes particionarla como la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 4. Listo. Eso es lo que puedo hacer con esa propiedad. La propiedad número 3. Entonces sería la propiedad número 4. La propiedad número 4 entonces es la que me permite, ¿sí? Digamos que usted tiene la raíz enésima de x y yo les digo, bueno, ahora calcúlenle la raíz mésima a esa raíz. Entonces me permite compactar, esto es raíz de raíz, una raíz de una raíz en una sola raíz, ¿listo? Cantidad subradical es x, la escribo adentro y lo que voy a hacer es multiplicar los índices, o sea que me queda m por n. Con numeritos, usted tiene 5, yo le digo calcúlele la raíz cúbica 5, pero entonces a esa raíz calcúlele la raíz cuarta. Para usted comprimir esto en una sola raíz, entonces escribe raíz quinta, la cantidad radical no cambia, y lo que voy a hacer es multiplicar los índices, ¿no? Multiplico 3 por 4 para un total entonces de 12. O sea que voy a calcular raíz doceava de 5. Es lo que me indica esa propiedad. Y puedo aplicar raíz de raíz de raíz de raíz y siempre va a ser el mismo proceso. Una propiedad quinta. Ahora si tú vas a calcular la raíz mésima de algo elevado a la m, ¿no? Es decir, el índice y el exponente son los mismos, pues lo que te quiere decir es que cancelas todo y sobrevive solamente el número. ¿Listo? Si te mando a calcular raíz séptima de 5 a la 7, pues esto te va a dar 5. Raíz cuadrada de 4 a la 2, pues esto te va a dar 4. Raíz veinteava de 9 a la 20, pues te va a dar 9. Es lo que sucede con esa propiedad. ¿Listo? Entonces, al igual que la potenciación, acá también hay que jugar con las propiedades y tener creatividad para ellas. Listo. Entonces, más adelante les voy a mostrar unos ejemplos donde se simplifican radicales.